El día de hoy voy a hablar de un tema que muchas personas de ustedes ya me han escuchado hablar, pero le quiero dar un enfoque importante porque creo que la ocasión lo amerita. Es una historia que te va a mezclar mucho drama, mucha tragedia, pero también muchísima resiliencia, y eso es lo más importante para estos momentos tan extraños en el mundo, porque a muchas de nosotras como personas se nos ha puesto en la cabeza la idea de no creímos ver las cosas que estamos viendo. En lo personal, como historiador, yo no creí ver ciertas cosas que están sucediendo en el mundo en la actualidad, porque lo ves en los libros, ¿no? O te lo cuentan los bisabuelos. Entonces, volver a esas cosas, a estos eventos tan complicados en la historia de la humanidad, es algo que creo que necesitamos poner atención. Les preparé una plática bastante interesante, llena de mucho chisme histórico, como a mí me gusta contar. ¿Qué es lo que más me mueve? Yo siempre le he dicho que yo soy un chismoso de nacimiento y de corazón, y por eso estudié historia, para tener el título oficial, ¿no? Entonces, y ya nadie me puede decir nada. Entonces, de esa manera quiero contarles un poquito de la trayectoria que ha tenido el pueblo judío a lo largo de estas tierras mexicanas. Seré breve, seré conciso, y también quiero comentarles con muchísimo orgullo de los últimos avances que hemos tenido en esta materia, porque ha sido un trabajo interdisciplinario y colaborativo entre personas de la comunidad judía y personas de la comunidad no judía en general en el país. Y eso también nos recuerda y nos demuestra que es muy importante avanzar en lo que queramos para el reconocimiento, porque en estas épocas se necesita trabajar para un reconocimiento de lo que hemos pisado y por donde hemos andado. Muy bien, nuestra historia comienza en la época colonial, porque los primeros judíos llegaron a México en la época colonial. Esto es algo que ya sabemos muchas personas, ¿no? Está muy ligado la expulsión de los judíos en 1492 de Sefarad, y luego toda la migración de estos judíos o criptojudíos, ¿okay?, hacia el Caribe y eventualmente hacia las tierras americanas. Los primeros judíos ocultos, o la palabra académica criptojudía, que ojo, la palabra académica reemplaza a estas terminologías bastante peyorativas y impuestas por el cristianismo como marranos, ¿ok? Y también a los criptomusulmanes, que les llamaban gallinas. Entonces, los cristianos en el mundo medieval al parecer tenían un fetiche con los animales para poder llamarlo o utilizarlo, porque a unos eran marranos y los otros eran gallinas. Y los primeros criptojudíos ocultos en México, que también es muy discutible, ¿no?, si es criptojudío o judío. A ver, en mi opinión académicamente es un término criptojudío, ¿no? Es el judío oculto, pero socialmente, religiosamente es judío o judía, porque están llevando la religión y al contrario, están sacrificándose para poder mantener la religión. Y lo más importante, las instituciones, porque eso es algo que tenemos que reconocer, y es que allá quiero enfocar esta plática. Las instituciones son parte del ADN del trabajo colaborativo en la historia del pueblo judío. Y en la época colonial, en una época de extrema persecución inquisitorial, también las hubo. Y muchas de ellas estuvieron lideradas por mujeres. Y eso es muy importante, porque tenemos el registro de 2 rabinos. Y uno es más o menos, hay muchas dudas, pero tenemos los registros de muchas mujeres que lideraron estas comunidades. Dentro de los primeros criptojudíos o judíos estaban Hernando Alonso, nada más y nada menos el creador de los barcos que destruyeron la Ciudad de México, Tenochtitlán, en ese asedio el 21 de agosto, el 13 de agosto de 1521. Gonzalo de Morales, que era un gran general médico, probablemente el primer de los rabinos. Antonio de Carvajal, primo o tío de Luis de Carvajal, el que fundaría Monterrey. Y este señor le salvó la vida a Hernán Cortés 2 veces en el Templo Mayor, el mismo día. O sea, sin este señor, a Hernán Cortés se le hubieran echado y no hubiera habido la conquista como la conocemos. Y finalmente, Diego de Ocaña, que también fue quemado. Estas personas van a ser las representantes de la punta del iceberg. Son personas que conocemos y que estudiamos sus documentos y sabemos que tenían un pasado criptojudío, pero no sabemos si haya más personas dentro de estas comunidades. La característica más importante de la comunidad criptojudía, según las fuentes, son estos porcentajes. Vean por favor, el 100% de los hombres sabía leer y escribir, el 68% de las mujeres sabía leer y el 58% de las mujeres sabía escribir o lo hacía regularmente. Esto es importantísimo porque en un esquema medieval, o saliendo de lo medieval, en donde la tasa de analfabetismo es tremenda, en el pueblo judío no pasaba así. Sabemos que el pueblo judío ha sido el pueblo del libro,
libro y el pueblo de la discusión, pero también el pueblo de una perspectiva educativa en términos modernos, evidentemente. Y lo más interesante es que estas personas aprendían en colegios católicos, no había otras opciones. Entonces iban con otra forma de vivir, se ponían máscaras, ¿no? Y salían a los grandes colegios, y en esos colegios era donde aprendían absolutamente todo. Imagínense, lo comentaba ahorita con Mary, que difícil, ¿no? Cuando tienes este choque de los mundos, ¿ok? Y evidentemente en este contexto salta como punto número uno la familia Carvajal. Todos conocemos esta historia. La hicieron película Arturo Ripstein, Gaby Rivero sacaron una novela sobre eso. Está súper de moda los Carvajal. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Ni Televisa ni Carla Estrada se atrevió a tanto. En este sentido, de verdad, no se atrevieron a tanto. Tiene todo, tiene drama, tiene amor, tiene relaciones extramatrimoniales y todo en una comunidad judía de prácticamente 3 personas. Entonces todo es muy dramático, ¿ok? La familia Carvajal, podemos rastrear sus orígenes hasta España, en la España medieval, y uno de ellos, don Luis de Carvajal el Viejo, como ustedes saben, es uno de los principales conquistadores. ¿Por qué? Porque ser conquistador estaba de moda, era la manera de invertir en los negocios. Uno invertía y daba dinero y pagaba barcos, ejército y todo lo que quieran, y el rey autorizaba y daba permisos. Si te iba bien y lograbas descubrir grandes tierras, te quedabas con eso que había en las tierras y bingo, te salió el negocio. Pero si no, pues ni modo, el rey y la corona no se hacían responsables de nada de lo que hubieras gastado. Entonces la familia Carvajal llega con el señor Luis de Carvajal el Viejo, o Luis de Carvajal y de la Cueva, ¿ok? Y va a fundar en un primer inicio de la villa de Monterrey, ¿ok? Esto es muy interesante porque cuando lo funda, no imaginen la gran ciudad que es ahora, era un pueblito de 3 cuadras, ¿ok? Y mucho de ese pueblito estaba bien lejos de la sociedad central en México. ¿Okay? La Nueva España tenía todo el poder centralizado y allá no llegaba ni la Inquisición, no llegaban ni las leyes de la corona y tampoco llegaba Amazon. Entonces estamos tan lejos en este sentido que es perfectamente ocultarse, y de algunas maneras lo hacían. Pero hay una cosa bien interesante, y que es algo que a los historiadores nos vuela la cabeza: el hecho de que para cruzar de Europa a América, si eras parte del Imperio Español, necesitabas una especie de pasaporte, y ese pasaporte se llamaba la Carta de Pureza de Sangre. Era un documento en el cual necesitabas demostrar fielmente, por medio de archivos parroquiales, que ni tú, ni tus papás, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos habían tenido sangre sucia, ¿ok? Esto era sangre musulmana o sangre judía. Una ridiculez en España, porque 1500 años de presencia judía y 800 años de presencia islámica. A ver, si aquí ya hay gefilte con a la veracruzana en menos de 100 años, imagínense cuánta mezcla ya no había después. Entonces era ridículo pensar que alguien podía zafarse de estos ligamentos históricos o genealógicos. Pero cuando el señor Luis de Carvajal le propone un proyecto al rey Felipe II de expandir todavía más los territorios y dominar y conquistar, el rey Felipe II le da un salvoconducto para que no solamente él, sino las 100 y pico de familias que trae consigo no presenten sus documentaciones de pureza de sangre. Evidentemente aquí hay un chanchullote, porque el señor Felipe II de alguna manera sabía qué estaba pasando, no podía tapar el sol con un dedo, y estoy seguro que lo que pensó que le saldría mejor la jugada era: ojos que no ven, corazón que no siente. Curiosamente, la santa patrona de la primera fundación de Monterrey es Santa Lucía, una santa que es ciega, ojos que no ven, corazón que no siente. Es muy interesante la iconografía de todo lo que va alrededor, y evidentemente, como el señor Luis de Carvajal y de la Cueva era del Reino de León y se llamaba su señora madre Doña Catalina, ¿okay? Por eso el río de Monterrey es el río Santa Catarina, y por eso le va a poner el nuevo reino de León. No es el nuevo reino de Castilla, no es el nuevo reino de Vizcaya, es el nuevo reino de León.
Entonces, lo que planteamos los historiadores es que Luis de Carvajal trataba de hacer una especie de nueva tierra y agarra a su hermana, a su hermano y a toda la mishpuja, hasta el perico, se los lleva en un barco, en una urca, y van a llegar a México, a estas tierras que hoy llamamos México, y van a empezar a construir unas redes tanto de comercio como de conquista. Pero sí hay que hacer dos especificaciones claras en la historia. Número uno, Luis de Carvajal el Viejo es uno de los pocos conquistadores que va a tener un trato más o menos humano a los indígenas. A diferencia de un Cortés o de un Pedro de Alvarado que se ponía de loco y empezaba a matar gente, Luis de Carvajal el Viejo era una persona que más o menos tenía una visión más amplia o quizá más humanista a los albores del Renacimiento de cómo tratar a la gente. Y número dos, Luis de Carvajal el Viejo jamás se le pudo confirmar que era judío o judaizante o criptojudío. Él rezaba, él era muy católico, pero tenía un problema, y el problema es fama, dinero y fortuna. ¿Ok? Y el problema cuando tienes eso es que está una bola de gente desquacerada atrás de ti que no tiene fama, dinero y fortuna, y porque él sí y yo no. Y esos capitanes generales empezaron a confabular y a armar un complot impresionante para quitarle el terrenito nada despreciable que iba desde Tamaulipas hasta Texas. ¿Ok? Eso era el terreno que le habían dado a Luis de Carvajal. Y en ese sentido, y a partir de ese momento, empieza una disputa política con el que le encuentran, y eso es bien interesante porque en la historia del antisemitismo podemos ver que se sustenta en las mismas fórmulas, le encuentran su origen judío. ¿Cómo es que un gobernador va a tener un origen judío? Eso ya lo vimos la semana pasada con pintas en Palacio Nacional. Entonces, ese tipo es un argumento, es constante, y al Señor le encuentran su origen judío. Y evidentemente empiezan a perseguirlo, compran gente, recuerden que la justicia puede ser ciega, pero nunca es pobre. Entonces, cuando empiezan a fluir los dineros, cuando empieza a fluir todo esto, lo capturan, y entonces la familia va a parar a las cárceles de la Inquisición. Es muy interesante y triste la historia, porque si bien él no tiene una conformación o una claramente no lo podemos notar o tildar como judío o criptojudío en los documentos, a toda su familia sí. Su hermana Francisca, su yerno Francisco y los hijos de estos eran practicantes de la fe judía. Y no solamente practicaban la fe judía, sino que además la propiciaban y hacían algo que en muy pocas ocasiones en la historia del judaísmo se ha visto, y ha sido convertir a los indígenas al judaísmo. Esto es muy relevante en la historia, porque sabemos que el judaísmo no es proselitista. Pero en este momento lo que estaban tratando de hacer las redes de la familia Carvajal, que en investigaciones del doctor Nathan Bachstedt se extendían hasta las Islas Filipinas, y de las Islas Filipinas hasta la corona española, por todos lados y por todo lo ancho y largo del imperio, tenían redes de conversión y tenían redes de aliados. Los indígenas aceptaban la conversión porque los trataban bien, porque los trataban como personas, porque los trataban de una manera digna. Y para muestra tenemos la construcción de una gran ciudad que hoy se llama Taxco. ¿Ok? Entonces esa es la influencia de los judíos en la conformación de Oaxaca, Veracruz, Taxco, Zacatecas, San Luis Potosí y evidentemente la joya de la corona, Monterrey. ¿Por qué? Porque es el caso más estudiado, pero ahí está. Pachuca fue otro de los lugares muy importantes fundados por los criptojudíos, y de ahí, para el real, toda la familia Carvajal empieza a expandirse. Cuando la Inquisición les llega a tocar la puerta y a pedirles que pasen por favor a pagar sus impuestos y sus penalizaciones, porque así lo hacían, recuerden que los juicios importantes de la Inquisición siempre tienen un trasfondo económico, siempre. Esto es business, ¿ok? De Santa Inquisición pues no tiene nada de santa, pero sí muy importante para recaudar los fondos. Por lo tanto, todas las personas que estuvieran relacionadas a un caso inquisitorial, si este salía efectivo, recibían una tajada de la fortuna de la familia. En este momento la familia tenía mucha fortuna porque no solamente tenía esta influencia en la fundación de una nueva ciudad, sino que también pertenecía a las redes de los mineros.
Dos de las sobrinas de Luis de Carvajal el Viejo se van a casar con dos grandes mineros de la zona de Guerrero, Andrés de Fonseca y Jorge de Almeida. Y ellos van a establecer rutas de comercio de la platería. La familia era muy rica. Evidentemente, cuando es apresada la familia, dos de los hombres van a escapar y van a terminar siendo grandes rabinos en Salónica, en Italia y finalmente en Israel. Uno de esos rabinos es el antepasado de una gran querida amiga, gran actriz y excelentemente, Fanny Sarfati. Es muy importante entender cómo esto sí existió en una continuidad. Y la familia que se quedó del otro lado, de este lado de México, fue perseguida. Evidentemente, pueden imaginarse la misoginia, las violaciones, el maltrato de los inquisidores a las mujeres Carvajal. La hipocresía, el dolor y además el repudio. Hace rato, o sea, por ahí del miércoles, es que vivo muy rápido, entonces no me acuerdo bien cuándo son las cosas a veces. Di una conferencia en el Palacio de la Inquisición y me enseñaron un documento de unos poemas satíricos de burla a una chica llamada María Luisa la Judía en el Archivo General de la Nación. Me sorprendió que en el final del documento estaba la palabra puta judía. Es bien fuerte ver cómo las mismas palabras resuenan a siglos de distancia y son utilizadas bajo los mismos conceptos, ¿ok? Ese es el abuso que tienen a las mujeres Carvajal, porque hay que decirlo, en este mundo de hombres, a nosotros en la Inquisición nos iba terrible, pero a las mujeres les iba peor. Entonces, cuando las apresan, viene esta confiscación de bienes, les obligan a pagar un montón de penas y finalmente la familia, como paga mucho dinero, sale. A Luis de Carvajal, el joven, el sobrino, el más querido del tío, el viejo, el fundador, es enviado a la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco. Una escuela muy linda, va a ser una iniciativa para educar a los indígenas, y allí Luis de Carvajal, el joven, se vuelve bibliotecario y conocerá a muchas personas, entre ellas seguramente porque coincidieron en tiempo y espacio al pintor de la Virgen de Guadalupe, Marcos Hipatia de Aquino, que estudió allí en la misma iglesia, en la misma escuela. Mientras tanto, las hermanas son mandadas a Tlatelolco. Era una cosa terrible, era de verdad mandarlas como a vivir a Iztapalapa, pero en el borde, donde no había nada, donde no llegaba ni la luz. Eso es muy, además les quitan todo, porque de verdad la Inquisición llegaba con todo y quitaba todo, porque todo valía. La mesa vale, el mantel vale, los cubiertos valen, los vestidos valen. Entonces todo era valioso para la Inquisición. Y empiezan a tener una vida más o menos tranquila. Allí, este niño Luis de Carvajal, el joven, este jovencito, empieza a estudiar la Biblia cristiana, cosa que no se podía, porque eran libros bajo llave. Y cuando empieza a estudiar, se da cuenta que está el Antiguo Testamento para los cristianos, el Tanaj para los judíos, y empieza a entender que la verdadera ley, la ley de Moisés, como lo llama él, es la base de ambas religiones. Y si es la base de ambas religiones, pues algo debe de ser de importante. Y a escondidas va a copiar cosas de los documentos y los va a utilizar como argumentos para debates teológicos impresionantes. Esto es lo que logra hacer aquí, en la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco. Pero la historia le da un giro muy triste a Luis, porque la familia es acusada otra vez. Y como lo he explicado en otras conferencias, cuando reincidías en el Santo Oficio ya no había vuelta atrás. La situación con ellos entonces fue confiscación de bienes absoluto y tortura. En un momento que a Luis el Mozo lo torturan, va a dar el nombre y apellido y dirección de 115 personas que conformaban la comunidad judía en México. La pena de haber dado esa información bajo tortura es tal que nuestro querido Luis de Carvajal el Mozo se avienta de sus cárceles, de un balcón, una ventana que tiene, y se trata de matar en el patio de los Naranjos, que hoy es el auditorio del Palacio de la Inquisición, y no cae bien, nomás se fractura el hombro. A partir de eso, no basta para caer, hay que saber caer, ¿verdad? Entonces esa es una situación muy fuerte, y evidentemente cuando sobrevive tiene una transición espiritual, ontológica, filosófica, muy personal, y tiene un sueño, y es aquí donde nuestro personaje Luis se vuelve místico,
porque en el sueño se le aparece el rey David y el rey Salomón, le dan de beber una copa de Kiddush y en ese momento él se siente iluminado y despierta y dice: ya no me llamo Luis de Carvajal el Mozo, a partir de ahora me llamo Lombroso, Joseph Lombroso. Muchas gracias. Esto es muy fuerte porque cambia la identidad, cambia el nombre y cambia un montón de cosas que va a ayudar y que va a hacer que él se vuelva la figura más importante de la comunidad. Evidentemente esto es triste porque no van a poder existir ayudas para Luis. Y después de haberle dado el nombre y apellido de 115 personas de la comunidad, después de haber perseguido a esas 115 personas, después de haber escrito en huesos de aguacate las principales verajot y rodarlas por los pasillos abajo de las puertas de las cárceles para que las verajot le llegaran a los demás miembros, después de haber agarrado la envoltura de la comida que le daban y haber extendido con sumo cuidado, ¿sí? Y después de haber quitado una pluma que traía en el sombrero y escribir todas las verajot, las tefilot que podía y el calendario de las principales fiestas judías, después de haber hecho todo eso encerrado en la cárcel de la Inquisición, la familia es quemada el 8 de diciembre de 1596. Hay dos personas que no se queman. La hija mediana, llamada Mariana, que fue nombrada como loca, pero realmente no estaba loca, ¿okay? Esto es uno de los argumentos muy de la Inquisición y en general de los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Que esto que el otro está loca. Ajá, ya, ahí ya. Acuérdese de Freud y su concepto de histeria. Una enfermedad exclusivamente femenina, ¿ok? Nada más. Y la más pequeñita de todas las niñas, las hijas, que no va a ser enjuiciada porque, según el canon de las ideas de ese momento, ella era todavía un alma pura y se va a llamar Ana. Le van a decir Anika, ¿ok? La familia es quemada y evidentemente sus obras son perdidas, pero no se pierden las ideas. Y esto es algo que quiero reconocerle a la familia Carvajal. Las ideas no se pierden porque existe una difusión. De alguna manera la familia Carvajal sobrevive en el judaísmo porque lo comparte y porque del otro lado había gente que lo compartía. Gracias a eso conservamos muchos documentos de Luis de Carvajal, 3 maravillosos libros, pero también, hablando del papel de ellas, encontramos los poemas de la hermana de Luis de Carvajal. Y quiero leerles este poema porque quiero que se den cuenta lo importante de su pensamiento, de chin la regué, pero aquí estoy con esta resiliencia. Esto es un documento, la transcripción del documento original, los archivos de ella, de la poetisa Leonor de Carvajal, una de las primeras mujeres hispanas en América, escritora. Se encuentran en la Universidad de Berkeley, en California. Desgraciadamente no sabemos cómo llegaron ahí. Hay gente que se roba cosas, ¿ok? Terminaron allá, no los han repatriado, pero los podemos estudiar. Y el poema comienza así, se llama Canción de Súplica. Antes de leerlo, una cosa: estos documentos fueron escritos por el escribano, el monje o fraile escribano, mientras torturaban a Leonor para que dijera lo que había escrito. Entonces quiero que entiendan que este poema tiene palabricas en ladino, pero en portugués, pero en español antiguo. La están torturando, está recordando y le están escribiendo lo que ella está recordando. A ti, Señor, clamamos con voces y alaridos, por vernos tan afligidos, atiende que desmayamos. Si no somos socorridos, os las crianças perdidas, os orfanos desamparados, as viudas afligidas, as doncellas combatidas, os orfanos desamparados y otros peor librados, en muy ásperas prisiones de claridad privados. Con tormentos alejados y con ásperas prisiones, andan nuestros corazones, tan cobardes de temor, das continuas aflicciones y fuertes tribulaciones. Que esquecemos, que es olvidar tu amor, no nos tarde de él tu favor. Señor Dios del firmamento, da remedio a noso dor. Apláquese en tu furor, per tuo prometimento, no te lembren nossos erros, pues a ti nos convertimos, que ainda que te erramos, muchas veces cada día, por Señor te confesamos y tu nombre invocamos, siempre de noche y de día.
pésanos de haber pecado, mas daremos penitencia. No mires a lo pasado, lej lejá, es increíble cómo hace estas referencias y conexiones bíblicas. Usa, Señor, de clemencia como siempre has acostumbrado. El dolor, la tristeza, pero también la esperanza y la resiliencia de una mujer, una de las grandes poetisas, mientras es torturada en la Inquisición. Esto no murió aquí. La comunidad se calmó un poco, bajó perfil todavía más, y en un segundo momento regresó con más fuerza. La primera comunidad fue deshecha en 1596. Para 1620, pocos años después, comienza una segunda comunidad donde vamos a tener el papel de las mujeres. Ana de Carvajal, la niña que ya había crecido, es ahora la mujer más piadosa, más santa, católica que se la puedan imaginar. La van a hacer monja, pero llega un chico y la enamora y pide permiso para casarse con el católico, obviamente. Y entonces la iglesia se lo concede y vive como católica. El día que se muere Ana de Carvajal, se dan cuenta que ella era la principal líder de la segunda comunidad. Eso es lo bonito, eso es lo interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren que me ponga una máscara? Me voy a poner una máscara, la que quieran, las que quieran me voy a poner. Pero por adentro, puertas adentro, estamos organizando algo, estamos llevando algo, estamos manteniendo algo. Y ahí tenemos a la gran, fue la primera amor de Luis de Carvajal, doña Justa Méndez, ¿sí? Ay, la historia nos la ha puesto como la peor de todas también, pero no, fue una mujer muy importante, siguió los pasos. Ella era la nana de Anica de Carvajal, y esta mujer nace en Sevilla. Según ella nació cristiana, pero la convirtieron en un barco. Todo es la misma historia, ¿no? Es como cuando se para el policía de tránsito, siempre dices lo mismo, ¿no? Si no, pues que tengo que llegar, lo mismo, ya tenía todo perfectamente, un guión estudiadísimo, evidentemente para poderse salir por varios lados de la tangente. Y era una mujer que gustaba mucho de la lectura y que se va a adentrar a la familia Carvajal y va a ser la principal continuadora. ¿Por qué les estoy hablando de Justa Méndez? Porque, lo comenté en otra conferencia que tuve el placer y el honor de ser invitado aquí a la WISO, era una mujer que se quedó sola, estaba a cargo de su madre, que era muy anciana. Su hermano mayor, Gabriel, que era un general del ejército, había muerto en un accidente, se quedó sola, tuvo que irse de babysitter, y entonces conoce a los Carvajal y se vuelve muy importante, al grado de que se vuelve una de las principales líderes. Esto es donde también enfoco la relación con la WISO. Las mujeres son las que son la transmisión de la memoria. En México no tenemos registros más que de 2 posibles rabinos, pero tenemos el registro de decenas de mujeres. Ellas llevaron a la comunidad. Hoy sabemos que ellas hicieron una casa para huérfanos, que ellas apoyaban para pagarle las bodas a las jovencitas, como se hace en cualquier comunidad judía. Ellas eran su WISO, ellas eran la WISO, la cripto-WISO, porque no podían hacerlo abiertamente, exactamente. Y lo más importante, y esto es lo que sorprende a muchos historiadores judíos, eran las líderes de la Hebra Kadisha. Y ellas lavaban tanto hombres como mujeres, y se encargaban del entierro. Esto, empezando por Justa Méndez, por Ana de Carvajal y por otras tantas, Beatriz Enríquez y demás, son las mujeres más importantes, que tienen que pasar la humillación y los elementos de la misoginia y de la imposición masculina, y también la resiliencia. Hay una historia hermosa de Blanca Enríquez y Justa Méndez, porque aparte eran como las amigas de todo, siempre iban Anita de Carvajal, Justa y Blanca, así como siempre hay amigas que hasta que llegan a grandes siguen juntas, ¿no? Ahí andan las tres para todos lados, ¿ok? Ellas, hay una historia preciosa que estaban prendiendo velas de Shabbat con la Jalá, y cuando estaban terminando la verajá de las velas, de pronto Blanca Enríquez dice: Dios me acaba de decir que salgamos. Agarraron a los niños, agarraron la comida, se salieron, y en el momento en el que se salieron, se vino abajo el techo de la casa. Y esa casa está en donde, en una calle muy importante, Jesús María, que es donde 400 años después los migrantes judíos del siglo XX llegarían a poblar. Es que la historia es hermosa porque es cíclica. Yo siempre digo, la historia no se repite, se continúa. La historia no se acaba, no es como algo que ya cambiamos de años. No. Aquel que conoce su historia no es que esté condenado a repetirla, es que está condenado a continuarla.
Y aquel que conoce su historia está encargado y responsable de continuarla. O sea, estos procesos son muy lindos. Cuando ves judíos en Jesús María, los primeros, y luego ves judíos en el siglo XX en Jesús María, tiene un aspecto poético. ¿Okay? Estas mujeres fueron obligadas a usar San Benito, las cacharon también, las obligaron, ¿no?, a usar esta, que era la pena de la Inquisición, para que todos te reconocieran. Era como traer un jersey de la América en la calle. O sea, imagínense el asunto, ¿no? Una cosa terrible. Y no te lo podías quitar hasta que terminaras de pagarle a la Inquisición el dinero que ellos te decían. Así vivieron estas mujeres. Imagínense ir a enterrar un muerto, limpiarlo, a revisar bajo las leyes del kashrut, todo con esto puesto. Imagínense. Tenemos muy presentes las estrellas en la Shoah y tenemos muy presentes muchas otras cosas, pero en México sucedió. Y luego, si lograbas pagar el dinero para quitarte el San Benito, que era este uniforme peyorativo, ahí no acababa el asunto, porque la Inquisición te colgaba el San Benito en la Catedral de México para que siguieran viendo que fulana de tal pecó de judía. Y ahí está, escrito con todas sus letras en las paredes de la catedral. O sea, ni siquiera pagando te liberabas de esto. Y un poco la situación económica de Justa Méndez creció, conoce un buen mozo, se casa, se va de España, regresan, y quiero que vean la denuncia del marido que se va a quejar a la Inquisición porque el marido dice: ya nos acusaron de judíos, ya dijimos que sí, ya pagamos y somos personas libres. Pero nos están diciendo algo. Vean el texto, este texto es hermoso. Es desde la voz del marido. Me llamó que era judío, se está quejando con el tribunal de que alguien en la calle me llamó que era judío y la dicha mi mujer, justamente, era sanbenitada. Y que no merecíamos nos tratase como a hombres, sino como a indios, porque no son españoles. Para empeorar las cosas, cada mañana en la puerta de su casa encontraba sanbenitos dibujados con tierra. Hoy son suásticas pintadas. En esa época eran de dibujo el San Benito de la entrada de tu casa. Según el demandante, esta práctica tenía por objeto molestarlos y al mismo tiempo disminuir su condición social. Nótese la mención de que deberían de ser tratados como indios, puesto que no eran españoles. Afirmaba que tanto él como su esposa, volvemos al documento, nosotros cumplimos nuestra penitencia y nadie nos puede llamar las palabras referidas, ni menos pintarnos sanbenitos, en lo cual prometió grave delito contra los preceptos y mandatos de este santo oficio, que debe ser castigado ejemplarmente. Hoy son suásticas, revientan Mesuzot, asaltan coches que tengan los ajitos o las manitas o los ojitos. Esto pasa hoy, ya pasaba, ha pasado desde siempre. Es importante recordar que el antisemitismo es de allá para acá, siempre. Entonces, hagas lo que hagas desde aquí adentro, va a seguir continuando. Estas son las pruebas que han sucedido. La familia de Justa Méndez avanzó y esto es hermoso. Quiero que veamos este documento porque vean todo el judaísmo y la liturgia que existe. Y la noche de la víspera de Kippur, esta confesante y todas las referidas en la casa de dicha su madre Justa Méndez cenaron pescado, legumbres y no carne. Y después se volvieron esta confesante y la dicha hermana Francisca Núñez con sus maridos y no se bañaron porque no lo echasen de ver. Y no sabe si las demás se bañaron en su casa de la dicha madre, donde todas se concertaron la dicha víspera de hacer el dicho ayuno del día grande. Y que para entretener y pasar el dicho día sin comer ni beber, se fuesen en unas canoas al patio y arboleda de la iglesia de Santiago. Vamos a disimular, nos vamos a la iglesia, pero no entramos. Vamos a la arboleda de la iglesia de Santiago. Con este efecto lo hicieron y se fueron esta confesante y todas las personas referidas y pasaron el dicho día sin comer, entreteniéndose en el patio y arboleda. Y entrando en la dicha iglesia, con que pasaron hasta la tarde, que se volvieron en las dichas canoas a casa de la dicha su madre Justa Méndez, donde cenaron aquella noche los dichos manjares y no carne, habiéndose declarado todas unas con otras de cómo habían hecho el dicho ayuno en guarda y observancia de la dicha ley. Esta parte es hermosa, habiéndose declarado las unas con las otras. Son señoras muy valientes que se están organizando entre ellas, porque no hay otra manera de hacerlo. Y si no va a venir un hombre que nos dirija, pues a ver cómo Dios nos da a entender, nos vamos a dirigir en eso.
No necesitamos ser mujeres conocedoras del Talmud, de la Halajá y de la Gadá. No, al menos sabemos lo básico: rezar, las leyes del kashrut, enterrar a nuestros muertos, educar a nuestros hijos y vámonos adelante. Y que sea lo que sea. Esta gente caminó, avanzó, ¿ok? Y de un segundo, justamente muere de tifus entre 1634 y 35. Y viene lo bueno: la que raja. Ajá, a ver, hay una señora que la encuentran saliendo, ella ni vela tocaba en ese entierro, y cuando la sacan, la enjuician y le dicen: ¿qué viste? Y la señora dice: se lavó el cuerpo, se enterró sin caja, es judía. Van entonces a perseguir a Justa Méndez, evidentemente ella está muerta y evidentemente la familia escapó. Así es como se mantenían. Se sienta su familia, se sientan 7 días, ¿ok? Y avanzará el tiempo. Voy a cerrar la plática con otro caso de otra mujer muy importante, que es muy inspiradora: doña Leonor Núñez. Doña Leonor Núñez era la cuarta amiga de estas 3 que les he dicho, y ella también era muy beata. ¿Qué significa en este sentido? Transmitir el judaísmo. Ella es instruida por Justa Méndez y además es la suegra de un señor llamado Tomás Treviño de Sobremonte, uno de los principales comerciantes del mundo judío. El auto de fe, Tomás Treviño de Sobremonte, les va rapidísimo su negocio: grana cochinilla en Oaxaca. Ya escribí eso en un artículo muy bonito en Enlace Judío, véanlo por favor. La grana cochinilla de Tomás Treviño de Sobremonte viajaba a Ámsterdam y quien la compraba era Rembrandt, el primer pintor que pintó a los judíos sin satirizarlos. Y la gran pintura de la novia judía, que es una pintura hermosa de una chava que tiene un vestido rojo, esa es grana cochinilla de Oaxaca de Tomás Treviño de Sobremonte. Vean cómo todo estaba conectado absolutamente. Y esta señora, doña Leonor Núñez, es apresada junto con su yerno, y en 1649 la segunda comunidad judía es quemada también. La primera en 1596, la segunda en 1649. Y 57 personas que habían fallecido sacaron sus huesitos y también los quemaron. Y los que no tenían huesitos les hicieron una piñata y también la quemaron. Y les hacían el juicio y le preguntaban a los huesitos: ¿eres culpable o inocente? Y luego decían: no contestó, por lo tanto es culpable. A los huesos, es en serio, esto pasaba. Y después de todo eso, a las personas que estaban vivas, ¿ok?, los quemaron. Y particularmente con doña Leonor tenemos una historia muy interesante. Doña Leonor tenía muchos hijos. Una de sus hijas era esposa del gran comerciante Tomás Treviño de Sobremonte. A doña Leonor le hacen algo terrible: le pasan a todos y cada uno de sus hijos por enfrente de ella y los matan para que ella los vea morir. Y les preguntan a cada uno de sus hijos si se convertirá al cristianismo, y ninguno de sus hijos acepta. Eso es una señal de mucho, mucho valor. Al final de todo esto, al señor Tomás Treviño, que era muy rico y poderoso, lo obligan a besar el Cristo como un elemento de conversión, y es cuando él se resiste. Y evidentemente ya no va a haber vuelta atrás, los van a quemar vivos. Y gracias a la crónica de un señor sacerdote llamado Corchero Carreño, conocemos la historia. Imagínense la escena: Plaza Mayor, el tablado gigante, lleno de gente, mentadas de madre por todos lados, chifladera, jitomates, todo. Ya mataron a los hijos de Leonor. De un lado está doña Leonor, del otro lado está Tomás Treviño, amarrados los dos, viéndose uno a otro. Hay un toldo para que los pasen a juicio, y entonces ya mataron a todos, faltan ellos dos. Esto está en la crónica del padre Corchero. Y empieza a volar el viento, y el viento es tan fuerte que desprende el toldo y vuela, y en ese momento Tomás le grita a su suegra: ahora no tienes mayor frontera ni mayor imposición, eres tú con Dios, Él lo ha hecho para que lo mires a la cara. Está súper fuerte.
Y en ese momento le grita algo tremendo, que siempre que lo cuento se me hela la piel. Antes de que les cuente, para hacerla más emoción. Claro, les doy un poquito de contexto. En el libro de Macabeos nos cuenta la historia de Ana, una mujer que tenía muchos hijos, 7, y que los griegos los tomaron prisioneros y los obligaron a convertirse a la religión griega. Cada uno de ellos rechazó, uno más valiente que el anterior. Ninguno aceptó. Y la madre de estos macabeos, Ana, muy orgullosa, murió también por los griegos, pero con una resiliencia y una fe tremenda. Volvemos a nuestra historia. Al final del documento de la crónica del padre Corchero, los ponen a los dos en la pira, empiezan a arder vivos, y en ese momento solamente se escucha una voz en toda la plaza mayor, que es la de don Tomás, gritándole a doña Leonor: acuérdate de la madre de los macabeos. Esto es un valor, una resiliencia, pero también un empuje de, sí, vamos a salir adelante, no como queríamos, pero ya nos vamos a ir al otro lado, ¿okay? Pero no somos los primeros. Acuérdate de la madre de los macabeos. Y si ella lo logró, también lo puedes lograr tú. Finalmente, para cerrar la plática, nos llegaron muchas cosas de la cultura judía y criptojudía. Son elementos importantes que hay que reconocer, y todos estos elementos son de ellos, de su creatividad. Primeramente, los libros, 3 de 4, el cuarto se perdió, 3 libros escritos por Luis de Carvajal, el joven. El primero es de oraciones, el segundo es de salmos, y el tercero es una biografía donde cuenta todo lo que les he estado contando. Estos documentos representan el origen de la raíz judía en México, tan importante y tan noble como las otras, además de los poemas de su hermano. Estos manuscritos fueron robados en 1932 y fueron repatriados a México en el 2017. Después de una venta tremenda en el que te compro pero no te compro, pero son muy caros, y entonces aparecieron en Inglaterra y aparecieron en Nueva York y en la Sotheby's y un peleadero, el gobierno mexicano pide que se repatrien, a lo que la casa de subasta dice: no, son míos, yo los pagué, págame mis millones y te los regreso. Evidentemente en este país falta mucho dinero para muchas cosas, y menos para recuperar unos papeles viejos del siglo XVI. Hasta que un señor llamado Leonard Milberg, muy rico y millonario, uno de los principales líderes de la Hispanic Association de Nueva York, va a comprarlos. Y el gobierno mexicano en ese momento se siente un poco desesperanzado, porque es chin, me los ganaron. Igual no íbamos a juntar todos esos millones, pero chin, me los ganaron en la subasta. Y el señor Leonard Milberg dice: yo quiero exponerlos en la sociedad, y después, a mi muerte, los regreso a México, porque tienen que estar ahí. Se los compró al gobierno mexicano. En el 2017 regresan estos documentos, y hoy están resguardados en la bóveda de seguridad de la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. La segunda evidencia, la casa de Tomás Treviño sobre el monte, donde se juntaba con doña Leonor Núñez y las demás. Esta casa sabemos dónde se encontró. Estaba en esta zona, que es, bueno, no sé muy bien, pero es la parte de circunvalación. Hoy en día, bueno, esta es la última fotografía de la casa. Se le llamaba mal, pues peyorativamente, la casa del judío, ¿okay? Y hoy ha desaparecido, pero se encuentra en su lugar una fábrica de linóleos. Esto también lo he contado muchas veces, vean la evolución de la casa. Y esta fábrica de linóleos, si alguien tiene la iniciativa de hacer una excavación ahí, se pueden encontrar muchas cosas. Aquí está, linóleos, la nueva AVE, en la Escuela Médico Militar número 35. ¿Y por qué les digo de excavar? Porque llevamos casi 10 años excavando, y en estas excavaciones nos hemos encontrado con cosas fenomenales. Hoy con mucho orgullo les puedo decir que la historia de los criptojudíos y su presencia no solamente está en los documentos, está en las cuestiones materiales. Gracias al trabajo colaborativo se han rescatado aproximadamente 5 a 6 shofarim,
una yad del siglo XVII, completita. Se han encontrado tefilín y lo más importante, se han encontrado aproximadamente 4 a 5 seribonim. Esto en las calles del centro histórico. También tengo una entrevista que mi querida Meixambra me hizo cuando encontramos el sebibón en Templo Mayor. Un sebibón que está en el Templo Mayor y no está catalogado como sebibón porque los arqueólogos no saben qué es. Y le pusieron juguete de la época colonial, pero es un sebibón con su letra Gimel perfectamente marcada. Y ahí está. Eso es la resiliencia, eso es la continuidad. Esta gente desapareció aparentemente, se fusionó, se asimiló, continuó, pero la evidencia material está ahí. Creo que somos un país que tenemos la fortuna de tener estos hallazgos arqueológicos y contándose, porque el hallazgo arqueológico más importante, aparte de los textos de Luis, de los poemas de Leonor, de las evidencias materiales, de la casa del judío, que hoy luce así, con un puesto de tacos de carne afuera, claro, evidentemente, pues, ¿no? Taxi rosa, ¿no? Exacto. La evidencia más importante es la mikve de Juliantla. Hoy me siento muy halagado por haber sido invitado por la señora Shula Sherem, y a partir de la iniciativa que ha tenido el Instituto Cultural México-Israel en el rescate, conservación y restauración del patrimonio de la mikve. Desgraciadamente ya se fue Shula, pero era algo que quería compartir, que estuviera aquí conmigo y que compartiéramos. Hemos logrado lo que no se ha logrado en 40 años. Tenemos el documento inicial de la aceptación de la mikve de Juliantla como patrimonio arqueológico material de evidencia del pueblo judío en México, dado por el INAH. Esto nos va a permitir bajar fondos, trabajar en la restauración y la conservación. Se había intentado muchas veces, es muy difícil, pero vamos avanzando y todo ha sido por la entereza de la señora Shula Sherem y esa idea que ella perseguía y ha perseguido desde hace ya varios años. ¿Cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados si tenemos la primera mikve del continente americano en tierras mexicanas? Y claro que tenemos que hacer algo por eso, por supuesto. Estamos trabajando de manera colaborativa con gobiernos estatales, con secretarías de cultura, vamos a capacitar a la gente de Taxco, vamos a hacer muchas cosas. Seguramente esto les suena a muchas de ustedes porque lo vivieron o se enteraron de alguna propuesta. Han pasado muchos embajadores por ahí, han pasado muchos gobiernos, muchas cosas, y todos han sido importantes porque todos han permitido acercarse un poquito más. Hoy, como director de ese proyecto de rescate, tengo el agradecimiento, junto con el liderazgo de la señora Shula Sherem, de contarles que la mikve de Juliantla, su pozo, su piscina, su historia, está siendo pues planteada ya a nivel federal, a nivel de INAH, para ser catalogada. Así como tenemos la catalogación de patrimonio de las pirámides de Teotihuacán y de Chichén Itzá, o de una catedral en México, de una iglesia de Santa Prisca, también nos merecemos poder tener la catalogación de un monumento judío y criptojudío del siglo XVI, el primero en el continente americano. La más antigua hasta hace poco era en Curazao, del año 1640 y tantos. Esta es 1585 a 1589 y es orgullosamente mexicana, en Juliantla, en la tierra donde vio nacer a Joan Sebastián. ¿Ok? Y sí, es muy importante porque también hay que decirlo, la familia Figueroa ha apoyado muchísimo porque también tiene mucho interés el pueblo de Juliantla y los gobiernos. Entonces, finalmente, para cerrar esto, la importancia de todo esto que quiero yo contarles es, más allá de las evidencias materiales, desde mi muy humilde perspectiva, creo que tenemos que rescatar el hecho de que las evidencias materiales que nos llegaron fueron generadas por gente muy valiente. Pero el ángulo que le quiero dar y el toque final es la difusión. Y creo que por eso están convocados todos ustedes aquí. Porque uno puede cacarear el huevo, pero si no lo escuchan, no sirve de nada. Necesitamos estas proyecciones, y ustedes son los que los llevan a la comunidad judía. Porque los textos de Luis,
los poemas de Leonor y las evidencias materiales en ese momento se lograron porque hubo una persona que los hizo y hubo muchas personas que lo difundieron. Y creo que el pueblo judío tiene una larga historia de proyección y de difusión de la información porque le conviene y lo necesita. Va para adentro, va para alimentar y argumentar y construir y consolidar. En una época de persecución, de inquisición y de intransigencia religiosa, las señoras se encontraron la manera de hacer las cosas y de difundirlas. Creo que no tenemos que olvidarnos, no porque lo hayan hecho en lo absoluto, pero no tenemos que olvidarnos que existe una narrativa histórica de la difusión de la información. Porque si no hubiese existido difusión de la información, simplemente no hubiese existido el Talmud. No se pudiera haber construido el Talmud como se construyó, la base de la religiosidad judía hasta la fecha. Y gracias a ese trabajo y a esa difusión y ese trabajo comunitario, porque yo me he peleado muchas veces con investigadores que es que no hay comunidad. Ah, ¿no hay comunidad? ¿Y una migbe? ¿Ok? Eso es muy relevante. Y gracias al trabajo comunitario, hoy podemos decir que podemos observar un Sevivón en Templo Mayor. Podemos observar evidencias arqueológicas, poemas, literatura, estructuras, y eso es solamente la punta del iceberg, porque estamos encontrando más cosas. Es trabajo de todos, es trabajo comunitario, y me despido diciendo que yo sí he pensado que las señoras del siglo XVI estarían muy orgullosas de ver el trabajo no solamente de la comunidad Huizo, sino de cada una de las instituciones que ustedes lideran y que ustedes dirigen, porque estoy seguro que en algún momento más de uno lo soñó y se imaginó tener una comunidad con sus panteones, con sus sinagogas, con sus colegios, con sus instituciones comunitarias, mediáticas, culturales, y hoy se tiene. Entonces no se nos olvide que descansamos sobre los hombros de los que vinieron antes, que continuamos sobre los pasos de los que vinieron antes, y por esa razón ninguno de los proyectos que tengamos en mente en pro de la comunidad judía se pueden quedar chicos. Tenemos una gran responsabilidad de la memoria histórica para todas estas personas del siglo XVI que sacrificaron su vida literal por transmitir el judaísmo. Muchísimas gracias.